Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino para la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Amén. El pastor me había pedido que si podía compartir el mensaje, o parte del mensaje que el Señor nos dio cuando fuimos para México. Estuve tratando de compactarlo un poquito para poder compartir lo que el Señor nos dio. Amén, hermanos. Le pido por favor si me acompañan a orar. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias, mi Dios, primeramente, Padre, por tu misericordia, Señor, por tus bendiciones, Padre, por este privilegio que nos das, Señor. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Padre, hablando, Señor. Que tu Santo Espíritu, mi Dios, me guíe, Padre Santo. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque te necesito, porque soy débil, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que me des gracia y sabiduría, Padre, para compartir tu bendita palabra, Señor. Y te pido, Padre, que ayudes a tu pueblo, Señor, a mis hermanos, a recibir tu palabra con gozo, Señor, y que la podamos, Padre, meditar, Señor, y vivirla también, Padre, ponerla por obra. En el nombre de Jesús te pido que quites todo estorbo de nuestras mentes, Padre, y que nos ayudes, Señor, a estar atentos a tu palabra, Padre Santo. Mi Dios, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre, y a ti sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor, por siempre. Amén y amén. Amén, hermanos. El versículo clave que hace un poquito de énfasis, más que nada, es el 7, donde dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pero algo que me llamó mucho la atención es donde dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. Cuando leía esto, me recordé y contaba a los hermanos de cuando recién llegamos de México. Llegué de México, llegamos a la iglesia, muchos conocen la iglesia de Elim, Ministerio Elim. Y recuerdo en aquel tiempo había, pensándolo mejor dicho ahorita, había un cierto tipo de ingenuidad en nosotros o en la mayoría del pueblo, y esto por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y de una manera u otra, por causa de ese conocimiento de la palabra, había cierta ignorancia y cierta idolatría también hacia
hacia el hombre, hacia la iglesia, hacia el ministerio. Y podía ver, o me ponía a ver en eso de cómo todo de una manera se centraba más en el hombre o en la iglesia en sí. ¿Sí me entiende? Cuando creíamos en los apóstoles, los 5 ministerios y todo ese tipo de cosas, y de alguna manera a veces ciegamente o ingenuamente decíamos que sí, amén, a todo lo que ellos decían, sin mirar la palabra de Dios, sin escudriñar la palabra de Dios. Y en cierta manera estábamos como los católicos, ¿verdad? De que lo que el cura predique, eso es. Y en cierta manera no nos tomamos el tiempo de leer la palabra de Dios. Amén. Ahorita está, si usted sabe, creo que la mayoría sabemos que hay mucha proliferación de superapóstoles y profetas y todo ese tipo de cosas por todos lados, ¿no? Y si analiza usted bien, hay mucha idolatría y casi todo gira alrededor del hombre. Se hace a un lado la palabra de Dios y gira más a lo que el ungido o el apóstol habla, ¿verdad? Y hacemos a un lado esto que dice la palabra, que ese tesoro está puesto en vasos de barro. La gloria no es de nosotros, es del Señor. Y se mueve mucho eso en las iglesias ahorita, ¿no? Y la mayoría de eso es por causa de la ignorancia de la palabra. No tomamos tiempo para leer, para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y hacemos que todo gire de alguna manera alrededor del hombre. Y con toda esta proliferación de apóstoles que se adjudican todos para ellos, y el poder y la unción es de ellos, y la gente los sigue. La gente hace ídolos de esas personas y hacen a un lado el conocimiento, hacen a un lado la palabra de Dios. Un pastor americano se llama, a ver si lo pronuncio bien, Buddy Buckham, dice: si no conocemos nuestras Biblias, si no sabemos doctrina y teología, será prácticamente imposible que podamos reconocer a los falsos maestros. Y eso es lo que nos falta muchas veces, el conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Y hacemos ídolos de muchas cosas, no tomando en cuenta lo que dice la palabra, que somos vasos de barro. El valor no está en nosotros, sino lo que está dentro de nosotros. Amén. Y desgraciadamente, desafortunadamente, el hombre tiende mucho a idolatrar. Estaba escuchando un pastor que decía acerca de eso, dice: si el objeto de tu amor es el dinero, terminarás convirtiéndote en un materialista, dice. Si el objeto de tu adoración es el deporte, el entretenimiento, son las compras, terminarás convirtiéndote en una persona superficial, ligera y mundana. Si el objeto de tu adoración eres tú, terminarás convirtiéndote en un ser desagradablemente egocéntrico. Imagínense, y cometemos mucho ese error. La mayoría nos enfocamos siempre en nosotros mismos. No es que dice la palabra de Dios que puedo hacer de lo que el Señor dice. Y nos damos un valor que no tenemos, ¿verdad? Señor bendito. Y dice este pastor, dice: pero si Cristo es el objeto de tu adoración, poco a poco serás transformado a su semejanza cuando miras nada más al Señor, ¿verdad? Y aunque tal vez no puedas percibir que estás cambiando, porque es algo que ocurre gradualmente, poco a poco, dice, de un grado de gloria a otro grado de gloria, como dice el apóstol Pablo, es muy sutil poco a poco, pero el cambio va a ocurrir con toda seguridad, si el objeto de tu adoración es Jesucristo. Amén. Dice el versículo 4: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, y antes bien renunciamos al oculto, vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Pero dice, no adulterando la palabra de Dios. Y en esos tiempos se predica un evangelio sin cruz.
Has anulado la cruz de Cristo y todo es para nosotros mismos. Voy a brincar al 10, dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Cuando estaba leyendo esto me recordé del caso de Daniel, de sus amigos. Si quiere acompañarme, Daniel 3:16 al 18. Vamos a ver un pequeño ejemplo en el Antiguo Testamento. Daniel 3:16. Dice la traducción de las Américas, dice: Sadrach, Mesach y Abed-Nego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. La versión al lenguaje actual dice: su majestad. Eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún así, si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar a esa estatua de oro. El miércoles pasado que estábamos en casa, como yo estaba hablando con unos hermanos, y hablamos acerca de este versículo de Daniel, y ponía en comparación los apóstoles o las iglesias ahorita, si estuvieran en el caso de Daniel, ¿verdad? De Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y me ponía a pensar y decía: híjole, si estuvieran en esos tiempos un apóstol o una persona de esos tiempos, tal vez diría: yo creo en un rey todopoderoso y Dios me va a librar y Él me va a librar. Pero hacemos a un lado lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y en esos tiempos básicamente pensaríamos nada más en nosotros, en que Dios nos puede dar lo que nos quiere dar. Lo que podamos sacar de Dios, mejor dicho. Pero si vemos aquí la reacción o la respuesta de esos tres varones, ellos descansaron en la voluntad de Dios, ¿verdad? Ellos no sacaron el punto de declaro, decreto, o yo declaro que Dios me va a salvar de este fuego, ¿verdad? Ellos no pensaban nada más que en ellos mismos, o el centro, digamos, de idolatría no eran ellos como en esos tiempos, sino que se negaban a ellos mismos. Tenemos también el ejemplo de Jeremías, del profeta que estaba también mirándola el día que estábamos en casa, la película de Jeremías. Y recuerdo que había una escena donde yo estaba platicando con los hermanos y escuché que Jeremías le estaba diciendo al rey que el rey hacía la voluntad de lo que decía el pueblo. Y decía él que así tenía que hacerlo porque el pueblo lo pedía así. Y básicamente ahorita esa es la realidad de las iglesias. Hacen a un lado la voluntad de Dios, ¿verdad? Y hacen la voluntad del hombre para tener las iglesias llenas de gente. Podemos ver en esos ejemplos que ellos se negaron a ellos mismos, ¿verdad? Y no todo giraba alrededor de ellos, sino de Dios. Pensaban en la voluntad de Dios. Veía una persona, creo que era evangelista, no sé si era muy bien, no lo conocía, no lo conozco, pero era como una entrevista y
esta persona estaba contando que fue a evangelizar o tiene un evento evangelístico, creo. Creo que eran como estadios, llenaba estadios. La persona esta era un hombre joven. Y dice que cuando vio la multitud de gente que llenó el estadio básicamente, dice que volteó con su esposa y le dijo a su esposa: ¿ya viste? Dice, ¿ya viste con quién te casaste? O sea, jactándose pues como diciendo: wow, te rayaste, ¿verdad? Tu esposo llena estadios, tu esposo a mí jala mucha gente. Y mire la sabiduría de esta mujer, ¿verdad? Su esposa, y aquí la importancia de la mujer virtuosa, ¿verdad? Dice que le dijo su esposa: a ver, enséñame tus manos. Y él se quedó así como que: ¿para qué? Digo: enséñame tus manos. Y dice que se las enseñó y le dijo su esposa: yo no veo ningunos hoyos en tus manos. Dice que le cayó el 20 y empezó a llorar. Y le pidió perdón al Señor. Y el Señor: ¿quién soy yo? O sea, cómo se empezó a jactar él. Y eso lo podemos ver en todo este movimiento ahorita, ¿verdad? De los evangélicos y de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad. Y dice que él, cada vez que se subía a un púlpito, dice que siempre antes de empezar se recordaba de eso que le dijo su esposa, y miraba sus manos. Digo: Señor, la gloria no es mía, la gloria es tuya. Yo no morí por nadie. Y aquí, como le digo, la importancia de la mujer sabia, ¿verdad? Alguien decía que es muy importante o necesario que, por eso es necesario que la mujer sepa algo de construcción, porque dice la palabra, ¿verdad?, que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia trabaja en el departamento de demolición, dice. ¿Verdad? Y aquí está la sabiduría de la mujer con la esposa. Eso de verdad que me impactó. Dije: wow, que con unas pocas palabras nada más tumbó a esa persona del pedestal. Y cometemos mucho ese error, o se comete afuera también, cuando la gente llena estadios y piensan que son ellos de una u otra manera, y le roban la gloria a Dios, le quitan la gloria a Dios. Y por eso es que pasa lo que pasa y hacen lo que hacen por todos lados. Está tremendo, hermano. Imagínense, en comparación de esto, a 2 Corintios 12, donde habla Pablo acerca del aguijón. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. En contraste de todo esto, de la persona esta que le digo de las manos, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Imagínense la experiencia con uno de esos apóstoles en la actualidad. Usarían todo eso para poder llenar más estadios, ¿verdad?, hacer libros y hacerse ricos. Dice: de tal hombre no me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, dice, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué evangelista ahorita o cuál de esos apóstoles habla de esta manera, hermano? Al contrario, dicen tener la unción, ¿verdad? Y la gente los idolatra y se ve la idolatría hacia el hombre y la gente ni cuenta se da. Dice el 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí,
Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice, fíjese, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Se trata de Cristo, hermano, no se trata de nosotros. La gloria es para el Señor. Amén. Pero a veces está la jactancia como esa persona de las manos, y de repente uno, no sé cómo personas pueden llenar tal vez 500 sillas o algo, ahí no se puede sentir en la carne como que wow. Es tan fácil de verdad desviarse y que llegue el ego a uno. Imagínense: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Y algo que me pone a pensar en esto: la mayoría de veces queremos luchar con nuestras fuerzas olvidando al Señor. Que ahí siempre de alguna manera nos idolatramos y confiamos tanto en nuestras fuerzas, que por eso es que no actúa el poder de Dios en nosotros. ¿Sí me entiende? Pero él dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero está hablando de cuando es débil en la carne, en él, y deja que Cristo actúe por él, es cuando dice: entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque ya no es Pablo luchando con sus propias fuerzas, sino es que es Cristo obrando por medio de él. ¿Sí me entiende? Pero la mayoría de veces cometemos el error de que nosotros queremos solucionar los problemas y hacemos a un lado al Señor, y cae siempre inconscientemente, tal vez, o a veces conscientemente también, siempre lo digo, no nos acordamos del Señor. Siempre lo digo, cada semana venimos para acá, escuchamos palabra, pero cuando llegan las pruebas, las luchas, lo que menos pensamos es en el Señor. Y queremos solucionarlo todos nosotros, porque nos sentimos tal vez capaces. Tenemos que recordar siempre que se trata del Señor, hermano, que es Señor nuestra fortaleza. Por eso dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero lo hacemos al revés. Soy fuerte en mi carne, pero soy débil en el espíritu. Y en mi carne es muy limitada, no puedo llegar mucho, no puedo llegar muy lejos, porque sigo peleando de una u otra manera las batallas, las luchas, las áreas que tengo con mi carne y con mis fuerzas, no dejando que el Señor actúe y obre en mí. Juan dice en capítulo 15, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os los dé. Nos enfocamos mucho en nosotros mismos, casi todo el tiempo, casi todos los días. Escuché un predicador que dijo, no sé si esto lo conté antes, dice: el hombre sin Dios para lo único que sirve es para combustible del infierno. Imagina, está fuerte, ¿va? El hombre sin Dios para lo único que sirve es para combustible del infierno. Y nosotros la mayoría del tiempo nos alejamos de Dios. Creemos que podemos burlarnos de Dios. Venimos y jugamos de repente con la palabra, no hacemos caso a la voz de Dios. Sin recordar de verdad lo que el Señor hizo, lo grande que el Señor hizo en la cruz. Muchas veces nos olvida que no somos dignos de nada y que lo que tenemos es por la gracia y misericordia de Dios, hermanos, y no porque nos hayamos ganado algo, sino que Cristo ganó todo por nosotros, porque sin Cristo de verdad no somos nada. De verdad que somos muy egoístas.
Se nos olvida nuestra naturaleza pecaminosa, de verdad. Y nos creemos de repente dignos de algún milagro o de algo que el Señor nos pueda dar. Y de verdad que se nos olvida la naturaleza de pecado que tenemos y nos confiamos demasiado. Esto lo compartí con los hermanos, esto que lo voy a leer, que no recuerdo si la otra vez lo leí también. Un pastor también que decía esto, dice: Dios nos creó y nos equipó para que viviéramos para su gloria. Dios nos dio una mente para pensar, un corazón para sentir, una voluntad para decidir, una boca para alabarlo. Pero el hombre corrompió todos esos dones, todas esas capacidades, usándolas para su propia gloria, usándolo para llevar a cabo su agenda, para mostrar a todo el mundo la increíble persona que es. Imagínense, dice el pastor: somos una raza de traidores, una raza de pecadores culpables que merecemos el infierno, al menos que alguien pague nuestro rescate. Y sabemos ya quién pagó ese rescate, ¿no? Pero algo tremendo es eso, o sea, de verdad que no nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Que traicionamos al Señor de muchas maneras todos los días. O sea, escucha fuerte, dice: somos una raza de traidores, una raza de pecadores culpables que merecen el infierno, dice. Y de verdad que sí. Si el Señor no hubiese venido a morir por nosotros, vamos directamente para allá. Pero todo el tiempo se nos olvida eso y pensamos nada más en nosotros mismos, haciendo a un lado la voluntad de Dios, haciendo a un lado lo que Dios nos habla cada semana y cada servicio. Amén, hermanos. Pero el gran amor de Dios se mostró en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vino a morir por nosotros para librarnos de ese infierno, de esa condenación eterna. De verdad, hermanos, se trata de Cristo, no de nosotros. Amén. Otro ejemplo que me llama mucho la atención es en el pasaje del joven rico. Si me quiere acompañar, si no, yo se lo puedo leer. Amén. Está en Marcos 10, 17 al 30. Dice: cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes a mí, vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Cuántas veces no hemos idolatrado de alguna manera los bienes, hermano? Inclusive el trabajo o la cuenta de algunos ceritos que tenemos ahí en el banco, unos $500, $3,000, $5,000, ya no está. Y por eso hacemos a un lado al Señor. Convertimos en ídolo lo material, lo que es pasajero, lo que no hace nada por nosotros, por nuestra salvación. Y eso lo hacemos todos los días. Acuérdese de eso, raza de traidores. Traicionamos al Señor por pequeñeces, por cositas que no valen la pena, por cositas que son temporales. Y olvidamos lo eterno, de verdad, lo que vale la pena. Pero algo que me llamó la atención aquí, mire, dice: una cosa te falta. Okay, una cosa te falta, dice. Vende cuanto tienes, dice, vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro. Pero si se analiza aquí, son tres cosas. Dice: ve y vende primero. Segundo, dalo a los pobres. Tercero, ven y sígueme.
Pero si se fija el Señor, lo único que tomó en cuenta fue el sígueme. Eso es lo importante. O sea, como si le dijera, deshazte de lo que te estorba para seguirme. Haz a un lado todo eso, que eso no te va a servir. Eso no te va a dar la salvación. O sea, el Señor nomás dijo, una cosa te falta, sígueme. Pero le dijo 3. Porque esas 2 cosas anteriores le estorbaban a él. En su corazón, en su carnalidad, en su egocentrismo, en su autoidolatría, si le podemos llamar de alguna manera. ¿Verdad? Eso me llamó mucho la atención. ¿Y por qué dijo el Señor, una cosa te falta? Si le dijo 3 cosas, o le pidió 3 cosas. Ve primero, vende lo que tiene, luego lo regalos a los pobres. Después que hagas eso, ya te hiciste todo eso que te estorba, entonces sí ven y que sígueme. ¿Verdad? Y hacemos lo contrario todo el tiempo de lo que dice el Señor. Estamos metidos en los afanes de esta vida, metidos nada más pensando en nosotros mismos, y de esa manera creo yo que nos idolatramos nuestros bienes. Y siempre lo hemos dicho, idolatramos lo material, idolatramos nuestros hijos, los abuelos, idolatramos a los nietos, y siempre tenemos un tipo de ídolo. El corazón del hombre siempre tiende a idolatrar muchas cosas, o la mayoría de cosas, menos al verdadero ídolo, que es el Señor. Hacemos a un lado siempre al Señor y vamos por los ídolos de barro, o de metal, o de papel, el dinero. Es increíble, de verdad, que se nos va mucho de repente el rollo, digamos, en esa manera. Y se nos olvida de verdad lo importante, seguir al Señor. Pero queremos seguir al Señor. A veces me imagino como cargando una carretilla de esas donde cargan los niños, ¿va? Y echo ahí mi quincena y pongo al nieto y pongo al hijo y el título de la casa o del carro, lo que tenga, y ahí vamos, ¿va? Vamos escuchando y no podemos avanzar porque, híjole, de repente está muy pesado y queremos cargar con todo eso. Es temporal. A mí yo no digo que sea malo tener posesiones, que sea malo buscar la manera de tener un ahorro, eso está muy bien, pero si todo eso te aleja de Dios, al final el perjudicado somos nosotros mismos. De verdad, hermano, tenemos que enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena, que es Jesús. Se trata de Jesús. Así se llama este mensaje, por cierto. Se trata de Cristo, no de nosotros. Se trata de Cristo, hermanos. Pero siempre pensamos nomás en nosotros y en nosotros. Y está lo que decía la otra vez, la primera vez que me tocó predicar del Evangelio según San Yo. Y estamos con el San Yo todo el tiempo. Y el San Yo otra vez. Y el San Yo y el Señor, pues bien, gracias, ¿no? Y estamos con el yo-yo todo el tiempo, y el yo-yo. Solo dice el Señor a joven rico, vende todo lo que tienes y luego dale a los pobres, después ven y sígueme. Y eso se referencia a lo que dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y eso lo podemos conectar con el joven rico, lo que le dijo el Señor. Quien quiera ser mi discípulo, ven y síganme. La traducción lenguaje actual dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, dice. Olvídese de sí mismo. Cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida?
La traducción al lenguaje actual dice: luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada les sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Fíjese esto de verdad. Hacemos exactamente lo contrario de lo que dice este versículo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su voluntad. Nuestra voluntad. ¿Qué es lo que hacemos cada mañana, hermano? Cada mañana hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Todo el tiempo. Dios, como siempre digo, Dios siempre nos habla y nos habla y nos habla. Se trata de mí, no de ustedes. De verdad queremos avanzar, tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Pero siempre hacemos lo contrario y luego nos quejamos de repente de las pruebas, de las luchas, de las consecuencias. Y se nos olvida lo que dice la palabra de verdad. Estamos todo el tiempo idolatrando, como le digo, si no los hijos, nosotros como músicos, el privilegio que tenemos aquí, y cositas que de verdad no valen la pena. Es un privilegio servir al Señor, ¿verdad? Pero no vale la pena nada de lo que uno deja fuera por el egoísmo en nosotros mismos. De verdad tenemos que analizar mucho en esta traducción del lenguaje actual. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder aquí en la tierra. Pero si deciden dar su vida por mi causa, eso tengo que recordarlo, hermanos. Entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera: casas, carros, terrenos, cuenta millonaria en el banco. ¿De qué te va a servir eso, hermano? Ya hemos visto que la vida es tan frágil, cómo cambia de un momento a otro. Ya lo vimos, lo hemos experimentado aquí. Se ha hablado mucho de eso desde hace varios días para acá, varias semanas. Pero seguimos tercos y necios, todavía enfocados en lo mismo, no tomando en cuenta que somos tan frágiles y que todo puede cambiar de un segundo a otro. Y estamos tan confiados con nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, y haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Tenemos que reaccionar y despertar de una manera de verdad. De Dios no nos podemos burlar, hermanos. No nos podemos burlar. Acuérdense que Dios es omnipotente, omnisciente. Dios todo lo sabe. Dios conoce las intenciones del corazón. También conoce nuestras áreas, claro. Y sabe que somos débiles, por eso es que nos sigue hablando. En su misericordia sigue hablando, la seguimos regando, pero gracias a Dios estamos aquí todavía. Y su misericordia sigue mostrando cada día. Tenemos que estar dispuestos a seguir al Señor, hermano. El capítulo 10 de 2 Corintios dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Porque también la vida de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. El 16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Otra vez nos enfocamos en las cosas que se ven, que son pasajeras. Es increíble, hermano. De verdad, tenemos que reaccionar y meditar mucho en eso. Tomar en cuenta eso y ver qué es lo más importante para nosotros, para nuestra salvación, para nuestro caminar. Porque parece que también somos padres, somos hijos, somos hermanos, y hay gente que nos está viendo también. Y maybe por nosotros puede llegar el tropiezo para alguien que está cerca de nosotros. Tenemos que meditar mucho en eso, ¿verdad? Para terminar, quiero leerles algo que encontré, que les leí a los hermanos también allá, acerca de todo este movimiento de la prosperidad, de los predicadores de la prosperidad y todo eso, ¿verdad? Se me hizo muy interesante. Eso dice, alguien escribió, es anónimo, creo, a las iglesias, a los cristianos, digamos, que no les gusta leer la palabra, o que de una manera u otra ignoramos muchas cosas de la Biblia. Dice: cuídate de los predicadores que aquí en la tierra te elevan el ego humano mientras minimizan la gloria de Dios. Cuídate de los predicadores que te digan que lo mejor para ti está aquí y ahora, porque la realidad es que es allá y después. Cuídate de los predicadores que hacen del evangelio un negocio, porque tendrán el infierno por ganancia, dice. Cuídate de los predicadores que en su objetivo por divertir a las cabras hacen circo, maroma y teatro, mientras matan de hambre a las ovejas. Cuídate de los predicadores que te dicen lo mejor está por venir para tu vida, porque, hermanos, lo mejor para tu vida ya vino y murió en la cruz del Calvario. Amén. Meditemos en todo esto, hermano. Meditemos en la palabra del Señor. Meditemos de verdad lo que nos falta, y tenemos que ver la manera todos los días de negarnos a nosotros mismos y estar conscientes de que no se trata de nosotros, se trata de Cristo, que fue Él quien lo dio todo por nosotros. Tenemos que seguir caminando en su voluntad, buscar la manera de hacer su voluntad y no la nuestra. Amén, hermanos. Dios les bendiga.